Puede que en algún momento cuando utilices tus MetaQuest 2 o MetaQuest 3 veas borroso las imágenes o incluso la calidad no te sea suficiente, pues que sepas que tengo algunas soluciones que vas a poder aplicar para aumentar la resolución y los gráficos de todos tus juegos, de todas tus aplicaciones, al menos un poquito. Así que vamos a ver algunas alternativas ya de ya. Y empezamos rápidamente por el principio, por algo básico que es la limpieza. Puede que os parezca una tontería, pero lo primero que hay que hacer es limpiar las lentes correctamente de nuestros visores, porque a lo mejor te estás pensando que es algo interno y realmente lo único que tienes que hacer es con un paño de gafas, no sé cómo le llamáis, un paño de microfibra, echarle un poquito de líquido de gafas y directamente aplicarlo sobre las gafas. De esta manera estaréis limpiando la suciedad externa que muchas veces se traspasa a nuestra visión y por tanto distorsiona un poquito y lo oscurece o incluso lo vuelve un poquito más borroso todo lo que vemos, toda la imagen. Así que muy importante la limpieza antes de nada. Lo segundo tiene que ver con la distancia que hay entre las lentes y tu ojo, y es que ya sabéis que en las Quest 2 tenemos solamente unos tamaños fijos con los que podemos cambiar estas lentes, pero en las Quest 3 tenemos aquí en el propio aparato, en el propio visor, en el exterior, una rueda que vamos a poder deslizar para así ver diferentes opciones. ¿Cómo podéis saber cuál es vuestra distancia entre los ojos? Pues es algo muy sencillo. Yo, por ejemplo, me he descargado esta aplicación que os voy a dejar en la descripción. Se llama Age Measures, es decir, medidor de ojo, y nos dirá la distancia que tenemos entre cada ojo. La mía es aproximadamente 58,5 milímetros. Esto, bueno, pues es aproximado y en verdad talla bastante bien con la distancia final que he puesto en mi visor, en mis Quest 3. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque esto ayuda efectivamente a que leamos bien el texto, a que no se vea borroso y a que la imagen sea nítida en cualquier juego, en cualquier aplicación de nuestras MetaQuest. Así que si quieres comprobarlo sin tener que utilizar una aplicación, ponte cualquier texto en tus Quest y ve modificando para que realmente te sea cómodo y leas perfectamente las letras que hay en la pantalla. Pero vamos ya con algunos ajustes que vas a poder tocar. Para ello es importante que tengas instalado SideQuest. Si no sabes lo que es, he hecho un vídeo que os dejaré por aquí arriba enseñándoos cómo podéis instalar esta aplicación, que es de terceros, es como una tienda donde descubrir un montón de juegos, pero también tiene una opción para poder cambiar la configuración, cambiar los ajustes de nuestras Quest. No os preocupéis porque simplemente reiniciando nuestro dispositivo, nuestro visor, vamos a poder volver a la configuración inicial, así que no estaréis tocando nada raro, ni os van a banear, ni va a suponer ningún problema. Lo único que hay que hacer es entrar en modo desarrollador. Esto ya os lo expliqué en el propio vídeo, pero simplemente es entrar en una web de Meta, registrarnos como organización, que puede hacerlo cualquiera, y luego activar el modo de desarrollador en nuestra aplicación de Quest que tenemos vinculado con el propio visor. Ya una vez instalado SideQuest, nos vamos a la aplicación que vamos a descargar para nuestro PC o para nuestro Mac. Aquí conectamos nuestro visor al PC o al Mac y ya nos aparecerá un icono de engranaje arriba a la derecha. Pulsamos sobre SideQuest en este icono y ya tendríamos diferentes opciones. ¿Cuáles son las que yo recomiendo para que aumente la resolución y aumenten los gráficos? Para empezar, el nivel de CPU y de GPU puede ser útil, por ejemplo, cuando estamos ejecutando un juego antiguo o un juego que no se impone ningún problema para tus Quest. Súbelo al nivel 4 para que la experiencia sea realmente fluida, o si deseas ahorrar un poquito de batería también puedes bajarlo al 2 y déjalo funcionar. Esto podemos ir probando, pero ya os digo que no cambiaría tanto. Yo, si no queréis tener ningún problema de sobrecalentamiento, lo dejaría en el nivel que nos viene por defecto. Lo que sí puede influir también es el tamaño de textura predeterminado. Esto va a alterar la calidad de reproducción de algunas texturas y vas a ver mejor sobre todo los gráficos y la resolución efectiva. También aumentará un poquito el consumo de batería, pero yo creo que vale la pena.
para obtener los mejores resultados yo mínimo configuraría al menos el valor de 2048 en adelante. Inferior será más o menos lo que ya tenemos en nuestras Quest. Aún así, con este rendimiento, si queremos en algún juego especial grabarlo o que quede lo mejor posible, con esta configuración sería lo óptimo. También los niveles de FFR. Esta es una configuración para ayudar a optimizar el rendimiento visual de nuestras quests. Si notas que el juego que estás jugando falla un poco o le cuesta un poco tirarlo o que tus quests tienen problemas, cuanto más alto sea este valor, mayor resolución y, bueno, al fin y al cabo, mejores gráficos vamos a tener. Así que yo, si lo quieres probar, puedes ponerlo en High Top en algunas ocasiones para que veas la diferencia. Iría tocando para que así puedas comprobarlo. SideQuest también tiene más opciones aparte de estas, por ejemplo, desactivar el sensor de proximidad, ya sabéis que esta es una función para ahorrar batería, o bueno, tiene por aquí un montón de opciones para grabar vídeo, por ejemplo, en más resolución, incluso los FPS de este vídeo que vamos a grabar la pantalla. Ya os digo que son opciones adicionales que no mejoran la calidad, pero que os pueden servir. Y luego también hay una aplicación, pero esta es de pago, no sé si os puede interesar, se llama Quest Games Optimizer y cuesta como unos $11. Está disponible también en SideQuest y es una aplicación que es diferente, funciona diferente porque no vamos a cambiar toda la configuración para todos los juegos, sino que cada juego va a tener como un filtro que ha sido supervisado por los desarrolladores, por la comunidad y que funciona y optimiza automáticamente cada juego en función de esta comunidad, de estos parámetros. Ya os digo, también puedes ajustar cualquier juego con los perfiles que tú quieras, adaptándolo, por ejemplo, la resolución o muchas opciones que tenemos por aquí, y también funciona a la inversa, puedes optimizar un juego con menor resolución, menores gráficos para que ahorre batería. Todo esto pues es bastante útil, pero ya os digo que tendremos que pagar un precio. ¿Vale la pena por lo que estamos pagando? Pues yo no sé hasta qué punto, puede que en algunos juegos sí, se nota un poquito más, en otros creo que no, apenas el ojo es perceptible de todo ese cambio, así que bueno, en algunos juegos estaréis viendo por aquí la diferencia, yo creo que sí merece la pena y a otros no. Dependiendo de esto, pues ya os dejaré en la descripción el enlace por si queréis comprarlo, a algunos sé que os puede ser útil. Así que chicos, hasta aquí el final del vídeo, creo que le va a ayudar muchísimo más a las personas que tienen las Quest 2, ya que tiene una resolución un poquito menor que a los de Quest 3, que de modo standalone es mucho más sencillo de modificar estos parámetros. Obviamente esto no sirve si vais a jugar PC VR, ya que aquí todo dependerá de vuestro PC, la GPU sobre todo, y de cierta configuración que ya tengan esas aplicaciones configuradas en el PC, así que esto solo sirve para tus Quest y para los juegos que se están corriendo en las propias Quest. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, puntuad el vídeo si te ha ayudado, si te ha aportado valor de alguna manera, si he aportado algo nuevo que no conocías. Déjame un comentario si tienes alguna configuración exacta que le pueda servir a los demás, ayudaría muchísimo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete para no perderte nada. Chao, chao.